Entre los barrotes oxidados de un portón estaba atorado un lobezno. Sofía lo miraba y sabía que, si lo ayudaba, perdería aquello por lo que había ahorrado durante 730 días. Cada mañana a las 6 en punto. Cada moneda encontrada. Todo su sueño. La niña de 9 años se encontraba ante la decisión más difícil de su vida. Y tenía solo 20 minutos para elegir. Lo que hizo en la quietud de su cocina haría llorar incluso a quienes se consideraban de corazón duro. Pero esta no era una historia sobre la bondad. Era una historia sobre el precio que pagas cuando no puedes actuar de otra manera. El tintineo de las botellas vacías resonaba en el silencio de la mañana. Sofía apilaba con cuidado sus hallazgos en una enorme bolsa de basura que arrastraba por el asfalto, produciendo un siseo como el de un gato molesto. Eran las 6 de la mañana. Julio apenas comenzaba, pero el sol ya se abría paso entre el follaje de los fresnos, dibujando rayas de luz y sombra en el patio. La niña pasó junto al área de juegos. Los columpios rechinaban con la brisa ligera, aunque no había nadie en ellos, y se dirigió hacia los contenedores junto a la tienda de abarrotes. Aquí siempre encontraba un buen botín. Por las noches, la gente tiraba los envases de plástico de sus días de campo, y Sofía llegaba temprano, antes que los demás buscadores. 7 botellas. Las contó al instante, sin siquiera sacarlas del contenedor. 14 pesos. Los números se sumaban solos en su cabeza, como por arte de magia. Después de 2 años de búsqueda, era como si una calculadora invisible se hubiera instalado en su cerebro. Otra vez de cacería. Sophie, retumbó una voz familiar a su espalda. Se dio la vuelta. Don Pedro, el conserje, estaba junto a la entrada del edificio, apoyado en su escoba como un viejo caballero en su espada. Su rostro arrugado se abrió en una sonrisa. Buenos días, Don Pedro, respondió Sofía. Enderezándose, Don Pedro se acercó a los botes de basura y sacó de detrás de ellos una pila de botellas cuidadosamente apiladas, atadas con un mecate. Ten. Ayer las guardé especialmente para ti, dijo, extendiéndole el atado. Sofía tomó las botellas con ambas manos y las apretó contra su pecho como si fueran un ramo de flores. Un nudo de gratitud se formó en su garganta. Gracias, susurró. ¿Ya casi te alcanza para el perro?, preguntó don Pedro, rascándose la nuca. La niña asintió con tanto entusiasmo que su trenza oscura se balanceó en su espalda. Solo 30 pesos más, anunció solemnemente, como si declarara algo de suma importancia. Eres una terca de primera. Mija, negó con la cabeza el conserje. Ándale, ve, que doña Valentina en el depósito se va a aburrir sin ti. Sofía se rió y siguió su camino, arrastrando la bolsa, que ahora pesaba notablemente más. 15 botellas, contando las de don Pedro. Solo 30 pesos la separaban de su sueño. Solamente 30. El centro de acopio estaba en una vieja bodega de madera junto a la parada del autobús. La pintura de las paredes estaba descascarada y el letrero colgaba chueco. Pero para Sofía, ese lugar era casi sagrado. Allí, los centavos se convertían en sueños. Empujó la puerta con el hombro. Rechinó. Como siempre, llegó nuestra trabajadora, exclamó doña Valentina, dejando a un lado el periódico. La mujer, corpulenta y con una mata de cabello cano, estaba sentada detrás del mostrador como una reina en su trono. Llevaba tantos años trabajando allí que parecía haberse fusionado con su silla. Buenos días, doña Valentina, saludó Sofía, bajando la bolsa del hombro. La encargada se levantó, tomó la bolsa y comenzó a sacar las botellas una por una, alineándolas en el mostrador. El vidrio tintineaba melódicamente. 15 piezas, anunció doña Valentina, contándolas por última vez. Son 22 pesos. Querida. Rebuscó en una caja de metal y sacó 2 billetes de 10 y 2 monedas. Sofía tomó el dinero y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su chamarra. Allí ya estaba su pequeño monedero con cierre, donde guardaba sus hallazgos matutinos. ¡Qué perseverante eres, niña!, dijo doña Valentina pensativamente, mirando a Sofía por encima de sus lentes. No cualquier adulto aguantaría tanto. Ya son 2 años, ¿verdad? Sí, asintió Sofía. Es que de verdad lo necesito. Lo sé, ya me contaron lo del cachorro. Seguro ya falta poco. Muy poco. Sofía sonrió tan ampliamente que le dolieron las mejillas. Se despidió y salió de la bodega. De camino a casa, caminó despacio, contando mentalmente. Anoche tenía 2.970 pesos. Más los 22 de hoy. Sumaban 2.992. Solo faltaban 8 pesos.
Una cantidad ridícula después de 2 años. Era como el último escalón de una escalera interminable. En casa. Su cuarto olía a verano y a polvo. Sofía se quitó los tenis. Se subió a una silla y se estiró para alcanzar el tapanco del closet. Una lata de galletas estaba en el rincón más alejado, detrás de una pila de libros de texto viejos. La niña la bajó con cuidado. Saltó al suelo y se sentó con las piernas cruzadas. La tapa se abrió con un suave clic. Dentro había billetes cuidadosamente doblados y una impresionante montaña de monedas. Sofía vació el contenido de su monedero en la lata y comenzó a contar de nuevo. Los billetes crujían bajo sus dedos. Las monedas tintineaban. Contaba despacio, moviendo los labios en silencio. 2.992 pesos. La cifra parecía irreal. 2 años atrás. 3.000 sonaban como 1.000.000. Ahora, solo faltaban 8 pesos. Sofía sacó un cuaderno de cuadrícula donde anotaba todos sus ingresos. Lo abrió en la última página. Tomó un lápiz y escribió con letra pulcra. 5 de julio. 2.992 pesos. Faltan 8 pesos. Abrazó la lata. Cerró los ojos e imaginó un cachorro color canela con el pecho blanco. Tibio. Suave. Juguetón. Saltaría. Ladraría. Le lamería la cara. Tendría ojos cafés inteligentes y una nariz húmeda. Sería su amigo. Suyo. Sofía. Su madre apareció en la puerta. La niña abrió los ojos. Su mamá se veía cansada. Tenía ojeras oscuras y el cabello recogido descuidadamente en una coleta. Trabajaba por turnos en una fábrica textil. Y julio había sido un mes pesado. Su madre se sentó a su lado en el suelo y la rodeó con un brazo. ¿No has cambiado de opinión?, preguntó en voz baja. Un perro es una gran responsabilidad. Hay que darle de comer todos los días. Sacarlo a pasear. Llevarlo al veterinario si se enferma. Yo puedo. Mamá. Sofía negó con la cabeza con tal determinación que la trenza le golpeó la espalda. Yo misma voy a ganar el dinero para él. Yo misma lo voy a cuidar. Su madre suspiró y la abrazó con más fuerza. Vivían solas las dos. El dinero siempre era escaso. Pero 2 años atrás, le había hecho una promesa. Si Sofía juntaba 3.000 pesos por su cuenta, adoptarían un cachorro. En ese momento, parecía imposible. La niña tenía solo 7 años. Pero Sofía no se rindió. Cuando juntes los 3.000, iremos a buscarlo, dijo su madre lentamente. Fue el trato que hicimos hace 2 años. Y yo cumplo mi palabra. Solo faltan 8 pesos. La voz de Sofía temblaba de emoción. Mañana los conseguiré. Seguro que sí. Su madre le dio un beso en la coronilla y se levantó. Anda, ven a comer. Ya calenté la sopa. Después de comer, Sofía fue a ver a su vecina, doña Lidia. La anciana vivía en el primer piso, en un departamento que siempre olía a geranios y pan dulce. Sofía tocó la puerta 3 veces. ¿Quién es?, se oyó una voz cascada. Soy yo, Sofía. La puerta se abrió. Doña Lidia apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Era pequeña, delgada y con una expresión perpetuamente malhumorada. Otra vez pidiendo de a poquito, resopló. Anda, ve a jugar. Sophie, la niñez es una sola. No hay que desperdiciarla juntando botellas. No es una molestia, respondió Sofía con terquedad, enderezando la espalda. Lo necesito. ¿Puedo ayudarla en algo? Sacar la basura. Arreglar sus macetas. Lo que sea. Doña Lidia la miró con los ojos entrecerrados. Estudiándola. Terca. Igual que tu madre, gruñó finalmente. Está bien. El cuartito de atrás está lleno de frascos viejos. Si los ordenas, te doy 10 pesos. Más de lo que necesitas. Me parece. Sofía asintió con tanta energía que casi pierde el equilibrio. Gracias, doña Lidia. Pasó 2 horas en el bochornoso cuartito, clasificando frascos, los de vidrio en una pila, los de lata en otra. Sus manos se volvieron pegajosas por el polvo y sus rodillas se mancharon. Pero Sofía trabajaba canturreando en voz baja. 10 pesos. Sería más que suficiente. Cuando terminó, doña Lidia salió a inspeccionar el trabajo. Carraspeó en señal de aprobación y sacó un arrugado billete de 10 pesos del bolsillo de su mandil. Bien hecho. Ten. Y vete a casa a lavarte. Sofía tomó el dinero. Le dio las gracias y corrió a casa, apretando el billete contra su pecho como si pudiera salir volando. Por la noche, cuando su madre se quedó dormida en el sofá frente al televisor, Sofía volvió a sacar la lata. La abrió,
Añadió el billete de 10 pesos y lo contó todo de nuevo, con los dedos temblorosos, extendiendo el dinero en el suelo. 3.002 pesos. Era suficiente. Más que suficiente. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en todo el departamento. El cachorro ya casi estaba aquí. Mañana. No. Pasado mañana. El domingo. Irían al refugio. Allí daban cachorros en adopción gratis o por una cuota simbólica. Ella elegiría al mejor de todos. Canela o negro o con manchas. No importaba. Lo importante era que fuera suyo. Sofía corrió a la cocina, donde su madre estaba sirviendo la cena. «Mamá», exclamó, sin aliento, «ya lo tengo. Ya me alcanza». Su madre se volvió. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó lentamente en su rostro. «¿De verdad? 3,002 pesos». Sofía dio un saltito. «Ya podemos ir». Su madre dejó la cuchara. Se puso en cuclillas y la abrazó. «El domingo vamos al refugio», le prometió en voz baja, acariciándole la cabeza. «Allí dan cachorros en adopción. Escogerás el que tú quieras». Sofía no durmió hasta la medianoche. Se quedó acostada en la oscuridad, con la mirada fija en el techo, imaginando cómo llegarían al refugio, cómo la llevarían a las jaulas, cómo lo vería a él, a su cachorro, cómo lo tomaría en brazos y lo llevaría a casa. «Canela», decidió finalmente, definitivamente color canela con el pecho blanco. «Y lo llamaré después. Cuando lo vea, sabré de inmediato cómo llamarlo». Afuera, el viento susurraba entre las hojas de los árboles. A lo lejos, ladraba un perro, y Sofía sonrió en la oscuridad, abrazando su almohada. Solo 2 días más. 2 días para alcanzar su sueño. La mañana del sábado recibió a Sofía con una luz rosada en la ventana y una impaciencia desbordada en el pecho. Mañana iría a elegir a su cachorro. Solo un día la separaba de su sueño. Y tenía que sobrevivir a ese día de alguna manera. Quedarse en la cama resultó insoportable. La niña se vistió mientras su madre aún dormía y se escabulló del departamento. En la calle olía a verano y a pasto recién cortado. El sol se alzaba sobre los tejados, tiñendo las nubes de un color dorado. Sofía caminaba sin un rumbo fijo, solo para mantenerse en movimiento. Sus pies la llevaron por sí solos hacia las afueras del pueblo, donde detrás de una cerca desvencijada se alzaba una casa abandonada. Allí siempre reinaba el silencio, solo roto por el canto de los pájaros en los matorrales de bugambilias y el susurro del viento en la hierba alta. Se imaginaba cómo entraría mañana al refugio, cómo vería las jaulas con los cachorros, canela o negro, o quizás con manchas. Sofía sonreía para sus adentros mientras caminaba por el sendero cubierto de maleza. Lo sacaría a pasear todos los días. Le enseñaría trucos. Le daría de comer. Jugaría con él. Le cepillaría el pelo. Su ánimo era ligero, festivo, como si un pequeño sol brillara dentro de ella. Fue entonces cuando escuchó un gemido. El sonido era bajo, lastimero, como si alguien llorara sin lágrimas. Sofía se detuvo a escuchar. El gemido venía de algún lugar a la derecha del viejo portón de metal que daba al patio de la casa abandonada. Se giró. El portón estaba torcido, medio salido de sus goznes. El óxido había carcomido el metal con manchas rojizas. El gemido se repitió, agudo y desesperado. Su corazón dio un vuelco. Sofía se acercó con cuidado, como si temiera espantar el sonido. Y entonces lo vio. Atrapado entre los barrotes del portón había un lobezno, pequeño, gris, de pelaje revuelto. Su pata trasera estaba aprisionada por el metal. Los barrotes se habían juntado en un ángulo antinatural, y la pata colgaba inerte, como la de un muñeco roto. El lobezno gemía lastimeramente, intentando liberarse, pero solo conseguía atorarse más. Sus ojos estaban llenos de miedo y dolor, de un terror animal y salvaje. Sofía se quedó helada, sin saber qué hacer. Nunca había visto un lobo, solo en los libros, en fotos. Pero hasta una niña podía entender que aquello no era un perro, era un animal salvaje, peligroso. Sin embargo, era tan pequeño y estaba tan indefenso. Sofía dio un paso adelante. El lobezno se retorció, enseñó los dientes, intentando morder, pero estaba demasiado débil. Sus mandíbulas chasquearon en el aire, sin alcanzar su mano. «No tengas miedo», susurró Sofía, poniéndose en cuclillas lentamente. «Te voy a ayudar». Su voz sonó insegura, pero extendió la mano y tocó con cuidado los barrotes de metal. Intentó separarlos. El metal no cedió,
Estaba oxidado pero era fuerte, como si se hubiera soldado con el tiempo. El obesno gimió más fuerte. La pata se había hinchado. La piel estaba tensa y de un color morado. Sofía vio que si no lo liberaba pronto, moriría. Lenta y dolorosamente, tiró de los barrotes una vez más. Inútil. Necesitaba un adulto. Alguien fuerte. Sofía acarició la cabeza del obesno. Temblaba sin parar, como una hoja en otoño. Su pelaje era áspero y erizado. «Espera», exclamó. «Ya vuelvo, ya vuelvo». Y echó a correr. Don Alejandro vivía en la casa más cercana, a 2 terrenos de distancia. Era un hombre robusto con una barba canosa. Arreglaba las tuberías y cerraduras de todo el pueblo. Sofía sabía que si alguien podía ayudarla, era él. Golpeó la puerta con los puños. Sin aliento. «Don Alejandro», gritó cuando no hubo respuesta. «Don Alejandro, abra». La puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció un hombre con una camiseta arrugada, con el ceño fruncido y molesto. «¿Por qué tantos gritos?», gruñó. «Es sábado. La gente duerme». «¿Hay un lobezno atorado?», soltó Sofía, tomándolo de la mano. «Ayúdeme. Tiene la pata rota». Don Alejandro frunció aún más el ceño. «¿Un lobezno?», repitió con incredulidad. «¿Y a ti qué te importa?». «Es un lobo, no un perro. Es peligroso. Se va a morir». Sofía tiró de su mano con todas sus fuerzas. «Tiene la pata rota. No puede salir». Don Alejandro la miró fijamente durante un largo rato. Luego suspiró tan profundamente que sus hombros cayeron. «Está bien», masculló. «Enséñame dónde está». Regresó a la casa y salió con una barreta y unas pinzas. Sofía corría delante de él, mirando hacia atrás a cada rato, temiendo que cambiara de opinión. Junto al portón, el obesno seguía gimiendo, pero más bajo. Claramente se le estaban acabando las fuerzas. Don Alejandro silbó. «Cierto. Un lobezno. ¿De dónde salió?». «No sé». Sofía se arrodilló a su lado. «¿Puede liberarlo?». El hombre metió la barreta entre los barrotes. Hizo palanca y empujó. El metal crujió y cedió. Los barrotes se separaron con un chirrido. El obesno se impulsó hacia adelante y cayó al suelo. «Listo», dijo don Alejandro, limpiándose las manos en los pantalones. «Libre. Déjalo que se vaya». Pero el obesno no se fue. Yacía de costado, respirando con dificultad. Su pata trasera estaba torcida de forma antinatural, hinchada y amoratada. Cuando intentó ponerse de pie, la pata se le dobló y volvió a caer. Sofía se arrodilló a su lado. El obesno se estremeció, gruñó débilmente, pero no la mordió. «¿Qué haces?», preguntó don Alejandro con cautela. «No lo toques». Pero Sofía ya había tomado al obesno en brazos. Pesaba más de lo que parecía, musculoso, denso, temblando por todo el cuerpo. «¿Qué haces?», repitió don Alejandro, más fuerte. «Tu mamá te va a regañar. Es un animal salvaje. No podemos dejarlo aquí», dijo Sofía con terquedad, apretando al obesno contra su pecho. Él gimió suavemente, escondiendo el hocico en su hombro. Don Alejandro se frotó la cara con las manos y suspiró. «Eres igual de terca que tu madre», murmuró. «Bueno, llévalo con el veterinario. El doctor Miguel vive en el centro, junto a la farmacia. Él al menos podrá ver qué se puede hacer». Sofía asintió agradecida. «Gracias, don Alejandro». «Ándale, pues», dijo él, haciendo un gesto con la mano. «Y ten cuidado de no tirarlo. Sigue siendo un lobo». Sofía caminaba rápido, casi corriendo. El obesno en sus brazos parecía más pesado a cada paso. Le empezaron a doler los brazos. Se le entumeció la espalda, pero no se detuvo. Los transeúntes se giraban para mirarla con extrañeza. «¿Eso es un lobo?», preguntó una mujer, haciéndose a un lado. Sofía no respondió, solo aceleró el paso. El obesno respiraba con dificultad, de forma entrecortada. Podía sentir cómo su cuerpo se calentaba por la fiebre. Cada inspiración le costaba un esfuerzo. Su pecho subía y bajaba de manera irregular. «Aguanta», le susurraba Sofía, sin saber si él la oía. «Ya casi llegamos». «Aguanta». El centro del pueblo apareció 10 minutos después. La farmacia con su cruz verde. Al lado, un pequeño local con un letrero que decía Clínica Veterinaria. Las letras estaban descoloridas, pero se podían leer. Sofía empujó la puerta con el hombro. Adentro olía a medicamentos, a algo fuerte y penetrante. Detrás de un escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años con una bata blanca, canoso, de ojos cansados.
Levantó la cabeza. Vio a la niña con el obesno en brazos y se quedó inmóvil. Ayúdeme, exhaló Sofía. Por favor. El obesno gimió suavemente, de forma lastimera. Y de repente, Sofía comprendió que en ese momento se decidiría todo. El olor a medicamentos le golpeó la nariz con tanta fuerza que Sofía hizo una mueca. Era una mezcla de alcohol, yodo y algo más. Un olor a hospital. En un rincón, un gato maullaba lastimeramente desde una jaula. Detrás de una puerta, ladraba un perro. El doctor Miguel se levantó de su escritorio lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Pelo canoso, ojos cansados detrás de unos lentes de armazón delgado, una bata blanca con una mancha en la manga. Miró a Sofía durante un largo rato, luego desvió la vista hacia el obesno. Ayúdeme, por favor, exhaló Sofía, dando un paso adelante. Colocó al obesno sobre la mesa de metal. Estaba fría y resbaladiza, recién limpiada. El obesno gimió e intentó levantarse, pero su pata trasera se dobló. El veterinario rodeó la mesa. Se inclinó y examinó al animal con atención. Un lobezno, constató con voz cansada, quitándose los lentes para limpiar los cristales con el borde de la bata. ¿Dónde lo encontraste? Estaba atorado en un portón, respondió Sofía, atropellando las palabras. En la casa abandonada a las afueras del pueblo. Tenía la pata atrapada. Don Alejandro me ayudó a liberarlo, pero no puede ponerse de pie. El doctor se puso los lentes de nuevo y asintió. Entiendo. Tomó al obesno por el lomo y lo giró de costado. El animal gruñó débilmente, pero no mordió. No le quedaban fuerzas. Los dedos del veterinario se deslizaron por la pata hinchada, palpando el hueso. El obesno soltó un chillido agudo. Sofía se estremeció y apartó la vista, pero se obligó a mirar. El doctor negaba con la cabeza lentamente, cada vez con más pesar. Fractura, dijo finalmente, enderezándose. Es complicada. Necesita cirugía. Un clavo de metal. De lo contrario la pata sanará mal. ¿Sobrevivirá? Preguntó Sofía en voz baja, aferrándose al borde de la mesa. El veterinario la miró por encima de los lentes. Su mirada era pesada, cargada con el conocimiento que dan 30 años de trabajo. Si se opera. Sí, respondió lentamente. Si no, habrá que dormirlo. Sofía se estremeció como si hubiera recibido un golpe. ¿Dormirlo? Repitió, y su voz se quebró en la última sílaba. El veterinario asintió. Una pata rota para un animal salvaje es una sentencia de muerte, explicó con calma, con profesionalismo. No podrá cazar. Morirá lentamente de hambre o devorado por un depredador. Sería un gran sufrimiento. Sofía abrazó al obesno. Él gemía, respirando con dificultad, ardiendo en fiebre. Opérelo, suplicó. Por favor. El veterinario suspiró tan profundamente que sus hombros subieron y bajaron. La cirugía cuesta dinero, dijo, con la voz un poco más suave. 3,000 pesos. Los materiales. La anestesia. El trabajo. El mundo se tambaleó. Sofía escuchó la cifra y todo dentro de ella se encogió. 3,000. Exactamente 3,000. La misma cantidad que había en la lata de galletas sobre el tapanco. La misma cantidad que había ahorrado durante 2 años. La misma cantidad que costaba su sueño. ¿No tienes ese dinero?, continuó el veterinario, mirándola. Entiendo que es una suma muy grande. Se acercó a un gabinete, sacó una jeringa y una ampolleta. Puedo ponerle una inyección, añadió con un tono más suave, casi paternal. Se dormirá y no sentirá dolor. Será rápido. Sofía negaba con la cabeza, sin apartar la vista del obesno. Espere, susurró. Yo ahora. El veterinario se detuvo con la ampolleta en la mano. ¿Sofía? Preguntó con cautela. Espere, repitió ella, más fuerte. Traeré el dinero. Se quedó de pie en medio de la clínica, abrazando al obesno, y el mundo entero se redujo a un solo pensamiento. 3,000 pesos. 2 años de su vida. 24 meses. 730 días levantándose a las 6 de la mañana, cargando bolsas pesadas, con los dedos helados en invierno, cada botella encontrada, cada moneda. Mañana era domingo. Mañana por la mañana iría con su mamá al refugio. Mañana elegiría un cachorro, color canela con el pecho blanco, suyo, el que había soñado toda su vida. Si entregaba el dinero, su sueño moriría. Si no lo entregaba, el obesno moriría. Sofía, la llamó el veterinario, y su voz era amable pero firme. Te conozco.
Te he visto recogiendo botellas por las mañanas. 2 años, ¿verdad? Ella asintió, incapaz de hablar. Decide, dijo él en voz baja. Hay poco tiempo. La fiebre está subiendo. Si no se opera hoy, mañana será demasiado tarde. El obesno gimió, escondiendo el hocico en su hombro. Y Sofía comprendió que no había elección. Traeré el dinero, dijo. Y su voz sonó extraña. Plana. Ahora mismo. Espere. Colocó al obesno de nuevo en la mesa. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Sofía, la llamó el veterinario. Se giró en el umbral. Te esperaré, le prometió él, asintiendo. Ve. La puerta se cerró de golpe tras ella. Sofía corría por la calle sin ver por dónde iba. Las lágrimas brotaban solas, empañando todo a su alrededor. Se las secaba con las manos, pero no dejaban de salir, cayendo calientes y saladas sobre el asfalto. 2 años, toda su vida, su sueño, el cachorro, mañana todo por un lobezno. Su casa apareció 5 minutos después. Aunque pareció una eternidad, Sofía irrumpió en el edificio. Subió las escaleras de 2 en 2 y abrió la puerta de golpe. Su madre estaba en la cocina, removiendo algo en una olla. Sofía, ¿qué pasó?, preguntó, alarmada, dándose la vuelta. Pero la niña no respondió. Pasó corriendo a su habitación. Cerró la puerta. Se subió a la silla. Se estiró hacia el tapanco y bajó la lata de galletas. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y colocó la lata en su regazo. Le temblaban las manos. La tapa se abrió con un suave clic. Billetes y monedas. 3.002 pesos. Miró el dinero durante un largo rato, sin parpadear. Cada billete era una mañana en la que quería dormir, pero tenía que levantarse. Cada moneda. 1 hora de trabajo para doña Lidia, para don Alejandro, para la tía Nina. Cada peso. Un paso hacia su sueño. Y mañana elegiría un cachorro. Canela, con el pecho blanco, tibio, suyo. Pero el obesno moriría si no regresaba. Sofía permaneció inmóvil durante 20 minutos. Un pájaro pasó volando por la ventana. En el departamento de al lado, se cerró una puerta. Abajo, un bebé empezó a llorar. Las lágrimas caían sobre los billetes, borrando los números. 2 años de vida en una lata de galletas. Y una elección que no era una elección, porque si dejaba morir al obesno, ¿podría luego mirar a su cachorro a los ojos? Podría ser feliz, sabiendo que había comprado su felicidad al precio de la muerte de otro ser. Sofía cerró los ojos. Apretó la lata con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y luego se levantó. Sofía apretaba la lata con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En la otra habitación, su madre ponía la mesa, sin sospechar que en 10 minutos su hija saldría de su cuarto convertida en otra persona. Hay decisiones que nos cambian para siempre, no porque sean las correctas, sino porque después de tomarlas, es imposible seguir siendo el mismo. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó del suelo. Tenía las rodillas entumecidas y sentía un hormigueo en las piernas, pero no le prestó atención. La lata en sus manos se sentía pesada como una piedra, como si dentro no hubiera solo metal y papel, sino algo vivo, palpitante. Respiró hondo. Y otra vez. La decisión estaba tomada. La puerta de su habitación se abrió en silencio. Sofía salió al pasillo, abrazando la lata. Su madre, que estaba junto a la estufa, se giró al oír sus pasos. Vio el rostro lloroso de su hija y la olla casi se le cae de las manos. Sophie, ¿qué te pasó?, preguntó preocupada. Acercándose, la niña negó con la cabeza, incapaz de hablar. Luego te explico, logró decir finalmente. Tengo que irme. Su madre abrió la boca para decir algo, pero Sofía ya se había escabullido por la puerta. El atardecer caía lentamente sobre el pueblo, tiñendo el cielo de tonos lilas y rosados. Las farolas se encendían una tras otra, primero en la calle principal, luego en las secundarias. Sofía caminaba rápido, casi corriendo, pero cada paso se sentía pesado, como si avanzara contra el viento. La lata, apretada contra su pecho, le calentaba las manos. O quizás era el sudor por los nervios. No estaba segura. Dentro de su cabeza oía voces. Ajenas. Suyas. No podía distinguirlas. Estás loca. No es tu perro. 2 años tirados a la basura. Mañana ibas a elegir a tu cachorro. Sofía apretó los labios con tanta fuerza que le dolieron los dientes.
Sus piernas avanzaban solas. Automáticamente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. El asfalto crujía bajo sus suelas. La clínica apareció 10 minutos después. Por la ventana se veía una luz amarilla, cálida, acogedora. El veterinario estaba esperando. Sofía se detuvo junto a la puerta, recuperó el aliento y luego la empujó con el hombro. Dentro reinaba el silencio. Solo el tic-tac de un viejo reloj de pared contaba los segundos. El obesno yacía sobre la mesa, cubierto con una tela blanca, respirando con dificultad. El doctor levantó la cabeza, vio a la niña y algo brilló en sus ojos. Sorpresa, respeto, lástima. Sofía no supo interpretarlo. Se acercó a la mesa, dejó la lata y le quitó la tapa. Le temblaban tanto las manos que los billetes se le escapaban de los dedos. Los fue poniendo sobre la mesa, uno tras otro, y vació las monedas en una pila. El tintineo del metal resonó en la clínica, fuerte y definitivo. El veterinario la observaba en silencio. Luego extendió la mano, tomó varios billetes y los contó. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, sin levantar la vista. Sofía asintió. No confiaba en su voz, temía que si hablaba, volvería a llorar. El veterinario contó todo el dinero, despacio, alisando cada billete con cuidado. 3.002 pesos, constató finalmente. Es suficiente. Guardó el dinero en un cajón del escritorio y lo cerró con llave. Empezamos, dijo, levantándose. Siéntate allí. Esto llevará un rato. El doctor acomodó al obesno de costado. Cubrió su cuerpo con una tela dejando solo la pata trasera expuesta. Tomó una jeringa. Extrajo un líquido transparente de una ampolleta y clavó la aguja en el lomo del animal. El obesno se estremeció débilmente y luego se quedó quieto. Su respiración se volvió regular y profunda. Anestesia, explicó el veterinario. Sin volverse. No sentirá nada. Sofía se sentó en un rincón, en una silla de madera que crujía con cada movimiento. Observaba sin parpadear. El veterinario trabajaba con seguridad y precisión. Hizo una incisión. La sangre brotó en una fina línea. Separó los tejidos con unas pinzas especiales. Sacó un clavo metálico de una bolsa estéril y lo introdujo en el hueso con un ligero crujido que hizo que Sofía se estremeciera. La operación duró 1 hora, quizás más. El tiempo se estiró, volviéndose denso como la miel. Hice lo correcto, supongo, pensaba la niña, pero por dentro no sentía ni alegría ni alivio, solo un vacío inmenso, y un cansancio tan profundo que le daban ganas de tumbarse allí mismo, en el suelo frío, y dormir. Finalmente, el veterinario se enderezó y se quitó los guantes. Listo, dijo, secándose la frente con el dorso de la mano. Sobrevivirá. El obesno yacía inmóvil. Solo su pecho subía y bajaba rítmicamente. En su pata trasera lucía un vendaje blanco, firmemente sujeto. Dentro, el clavo de metal, invisible pero presente. El veterinario se acercó al lavabo y abrió el grifo. El agua corrió ruidosamente. Se lavó las manos durante un buen rato, a conciencia, enjabonándose hasta los codos. Sé que estabas ahorrando para un perro, dijo, sin darse la vuelta. Sofía guardó silencio. Miraba la lata vacía en sus manos. Un trozo de hojalata sin tapa, ligero como una pluma. Era para eso, ¿verdad?, continuó el veterinario, secándose las manos con una toalla. Ella asintió. Eres una buena persona. Sofía, dijo él, volviéndose finalmente hacia ella. No cualquier adulto es capaz de hacer algo así. ¿Y tú? Una niña de 9 años. Es que no pude abandonarlo, susurró Sofía, con la voz ronca. No pude. El veterinario se puso en cuclillas frente a ella y la miró a los ojos. Eso es la bondad, dijo en voz baja. Hacer lo que se debe, aunque duela. Sofía apretó la lata con tanta fuerza que la hojalata se dobló. Me duele mucho, confesó, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Lo sé, asintió el veterinario. Lo sé, pequeña. Sofía llegó a casa cuando el reloj de la cocina marcaba las 9 de la noche. Su madre estaba sentada a la mesa, retorciendo nerviosamente el borde del mantel. Al oír sus pasos, se levantó de un salto. ¿Dónde estabas?, preguntó, con la voz más cortante de lo habitual. Ya iba a llamar a la policía. Sofía se acercó a la mesa en silencio y dejó la lata vacía. Tintineó contra la madera. Un sonido bajo y triste. Su madre miró la lata. Luego a su hija. Sus cejas se arquearon. ¿Qué significa esto?, preguntó lentamente.
sin comprender. Sofía se dejó caer en una silla. Las palabras le salían con dificultad, pero le contó todo: la casa abandonada, el lobezno atorado, la pata rota, el veterinario, la operación, los 3,000 pesos. Su madre escuchaba en silencio, y sus ojos se humedecían. Brillantes. ¿Le diste todo el dinero?, repitió en voz baja cuando Sofía terminó. Todo lo que ahorraste durante 2 años. La niña asintió. ¿Y mañana?, empezó su madre, pero se interrumpió. Mañana no iremos por el cachorro, terminó Sofía por ella. Lo sé. Un silencio pesado y denso se instaló en la habitación. En algún departamento vecino encendieron la televisión. Un coche pasó por la calle. Sus faros iluminaron la cocina por un instante. Su madre se levantó, rodeó la mesa, se arrodilló frente a su hija y la abrazó con fuerza, tanta que Sofía pudo sentir los latidos de su corazón. Permanecieron así un largo rato, sin decir nada, porque a veces las palabras no son necesarias. Y otras, simplemente no existen. Sofía se despertó con un rayo de sol que le daba directamente en la cara. Domingo. Lo recordó al instante, y algo se le encogió por dentro con tanta fuerza que le cortó la respiración. Hoy debían ir al refugio. La niña giró la cabeza. Sobre la mesita junto a la ventana estaba la lata de galletas vacía, sin tapa, ligera, inútil. El sol la iluminaba de tal manera que el metal brillaba con burla. Sofía cerró los ojos, pero la lata no desapareció. Seguía allí, detrás de sus párpados. Una imagen grabada a fuego. La puerta rechinó. Su madre entró en silencio, como si temiera molestarla. Se sentó en el borde de la cama y le puso una mano en el hombro. Sofía, la llamó suavemente. Podemos ir a ver los cachorros. Solo a ver. No tenemos que llevarnos ninguno. La niña abrió los ojos y miró a su madre. Ella sonreía, pero su sonrisa era forzada, como una liga a punto de romperse. No quiero, respondió Sofía, negando con la cabeza. ¿Para qué verlos si no puedo tener uno? Su madre suspiró y retiró la mano. Como quieras, dijo en voz baja, y salió. Sofía se quedó acostada, con la vista fija en el techo. Había una pequeña grieta, sinuosa, parecida a un río en un mapa. Por la tarde, Sofía no aguantó más. Se vistió y salió del departamento mientras su madre leía en su habitación. Sus pies la llevaron por sí solos a la clínica. El veterinario le abrió la puerta. Al ver a la niña, algo cálido asomó a su rostro. Justo a tiempo, dijo, haciéndose a un lado. Ya despertó. Sofía entró rápidamente. El olor a medicamentos ya no le parecía tan penetrante. Casi se había acostumbrado. En un rincón había una gran jaula de metal. Dentro estaba el lobezno. Levantó la cabeza cuando Sofía se acercó y la miró con recelo. Sus ojos estaban claros, no nublados por la fiebre como el día anterior. Su pata trasera estaba vendada firmemente, una mancha blanca que contrastaba con su pelaje gris. Sofía se arrodilló frente a la jaula y extendió la mano hacia los barrotes. «Hola», susurró. El lobezno se movió, se acercó arrastrándose, lento y cauteloso, y le olfateó los dedos a través del metal. Su nariz fría y húmeda rozó su piel. No la mordió, ni gruñó. «Te recordó», dijo el veterinario, acercándose por detrás. «Los animales sienten la bondad, incluso los salvajes». Sofía le acarició la cabeza. El pelaje era áspero y erizado, pero cálido. Algo dentro de ella se descongeló. Por primera vez en 24 horas. Le resultó más fácil respirar. «¿Qué pasará con él ahora?», preguntó Sofía, sin apartar la vista del lobezno. El veterinario se sentó en una silla y se frotó el puente de la nariz bajo los lentes. «Cuando se recupere, lo llevaré a un centro de rehabilitación para vida silvestre», respondió. «Allí hay especialistas. Ellos cuidan de animales como él». «¿Lo liberarán en el bosque?». Sofía giró la cabeza y miró al veterinario. Él negó lentamente. «No», dijo. «Ya se acostumbró a la gente. No tiene miedo. En la naturaleza. Eso es peligroso tanto para él como para las personas. Vivirá en el centro. El recinto es grande. Hay otros lobos. No estará solo». Sofía asintió y se volvió de nuevo hacia la jaula. «Entonces, él tampoco tendrá libertad», pensó. «Igual que yo no tendré mi cachorro». Pero en voz alta dijo otra cosa. «Lo importante es que está vivo». El lobezno apoyó la cabeza en sus patas. Cerró los ojos y respiró tranquilamente. De regreso, Sofía caminaba despacio, observando las grietas del asfalto.
Cerca de su edificio se encontró con doña Lidia. Regresaba de la tienda con una bolsa pesada, quejándose. Sofía, la llamó al verla. Me enteré de que salvaste a un lobezno, que diste todo tu dinero. Sofía asintió en silencio y se detuvo. Doña Lidia dejó la bolsa en el suelo y se enderezó, sobándose la espalda. Tontita, dijo, negando con la cabeza. 2 años para nada. Podrías haberte comprado un cachorro. Las palabras la golpearon como una pedrada en el pecho. Sofía apretó los puños, pero no dijo nada. Doña Lidia la miró durante un largo rato con los ojos entrecerrados. Luego suspiró tan profundamente que sus hombros cayeron, aunque, añadió en voz más baja, quizás no fue para nada. No sé, quién sabe. Recogió su bolsa y se dirigió a la entrada del edificio, murmurando algo sobre la juventud y sus extrañas decisiones. Sofía se quedó de pie, mirándola alejarse. El dolor sordo y persistente volvió a instalarse en su interior. Por la noche, Sofía yacía en su cama, con la vista fija en el techo. La grieta que parecía un río se oscurecía lentamente. El crepúsculo llenaba la habitación de una luz gris. ¿Hice lo correcto?, se preguntaba. La pregunta daba vueltas en su cabeza como un disco rayado. Imaginó al cachorro color canela con el pecho blanco, tibio, suave, suyo el que nunca tendría. Saltaba en su imaginación, ladraba, le lamía la cara, y luego se desvanecía como el humo. Luego, imaginó al lobezno en la jaula junto al portón, muerto, frío, con la pata torcida y los ojos sin vida. Su corazón se encogió. Sofía se dio cuenta de que se arrepentía. Se arrepentía mucho del dinero, de los 2 años, del cachorro que podría haber tenido. Pero no se arrepentía de su decisión. Eran cosas diferentes. Se puede lamentar el precio sin arrepentirse de la elección. Afuera oscureció por completo. Se encendieron las farolas, una tras otra, como luces en un árbol de Navidad. Por la noche, Sofía lloró, en silencio, contra la almohada, para que su madre no la oyera. Lloró por el cachorro que no tendría, por el pelaje canela que nunca acariciaría, por los 2 años que se habían convertido en una lata de hojalata vacía. Lloró porque estaba cansada de ser fuerte, cansada de fingir que todo estaba bien, pero su madre la oyó de todos modos. La puerta se abrió sin hacer ruido. La cama se hundió bajo su peso. Unos brazos cálidos la rodearon y la atrajeron hacia sí. SHHH, susurró su madre, besándola en la coronilla. Tranquila, mi sol. No preguntó nada. No la consoló con palabras. Simplemente se acostó a su lado, abrazándola con fuerza. Sofía escondió el rostro en su hombro y las lágrimas fluyeron solas. Calientes, saladas, interminables. Permanecieron así hasta la mañana. Su madre la abrazaba, acariciándole la espalda. Sofía se dormía y se despertaba. Volvía a llorar y se dormía de nuevo. Y cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación, las lágrimas se acabaron. No porque se sintiera mejor, sino porque ya no le quedaban más. El despertador sonó a las 6 de la mañana, estridente y despiadado. Sofía abrió los ojos y se estiró para apagarlo. Había pasado una semana desde aquel sábado. 7 días. Se vistió en la oscuridad, tomó la bolsa de basura de la despensa y salió a la calle. Agosto la recibió con un aire fresco. El verano estaba terminando. Ya se sentía el otoño por las mañanas. Sofía caminó hacia los contenedores de siempre, mirando el cielo. Se aclaraba lentamente, pasando del negro al gris, y luego a un rosa pálido. Junto a la tienda la esperaba don Pedro. Estaba de pie, apoyado en su escoba, y la miraba como si hubiera visto un fantasma. «Sophie», preguntó con incredulidad, «pensé que ya lo habías dejado, después de gastarte el dinero en ese lobo». La niña negó con la cabeza. Acercándose, «Voy a empezar a ahorrar de nuevo», respondió con calma. Don Pedro frunció el ceño y se rascó la nuca. «Oye, ¿tú estás bien de la cabeza?», preguntó, y en su voz no había reproche, sino una genuina perplejidad. Sofía sonrió con cansancio. Sus labios se estiraron, pero sus ojos permanecieron serios. «No lo sé», admitió. «Supongo que no». Don Pedro guardó silencio un largo rato. Luego hizo un gesto con la mano hacia los contenedores. «Bueno, dejé 3 botellas detrás del bote. Ve a ver». Después de su recolección, Sofía iba a la clínica todos los días, como si fuera su trabajo. El lobezno se fortalecía a ojos vistas. Ya se ponía de pie, cojeaba, arrastraba un poco la pata trasera,
pero caminaba. La primera vez que Sofía lo vio dar 3 pasos hasta el cuenco de agua, se le cortó la respiración. Le llevaba comida, trozos de carne que su madre le daba de su propia porción. Se sentaba junto a la jaula en una caja de madera, metiendo la mano entre los barrotes. El lobezno se acercaba, le olfateaba los dedos. A veces se los lamía. «Te está esperando», decía el veterinario, observándolos. «Mira cómo se alegra cuando vienes». Era verdad. El lobezno levantaba la cabeza al oír sus pasos. Restregaba el hocico contra los barrotes y gemía suavemente, no de dolor, sino de impaciencia. Sofía le acariciaba la cabeza y sentía un calor por dentro. «Recupérate pronto», le susurraba. «Pronto te llevarán a un lugar bonito. Habrá otros lobos. Te gustará». El lobezno la miraba con sus ojos amarillos, y en ellos se leía algo casi humano. En el centro de acopio, doña Valentina la recibía siempre con la misma pregunta. «¿Empezaste a ahorrar de nuevo?», le preguntaba, mientras contaba las botellas. «Sí», asentía Sofía. «Desde cero. Esta vez». Doña Valentina contó las botellas 2 veces. 20 unidades. 22 pesos. Pero le extendió a Sofía un billete y varias monedas. «Ten», dijo. 27 pesos. Más de lo normal. Sofía miró el dinero. Luego a la encargada. «Pero solo traje 20 botellas», objetó. Doña Valentina se ajustó los lentes y sonrió. Las arrugas se extendieron desde sus ojos hasta las sienes. «¿Unos pesitos de mi parte?», explicó. «Por tu perseverancia. Ya me contaron lo del lobezno». «Bien hecho». Sofía apretó el dinero en su puño con tanta fuerza que las monedas se le clavaron en la palma. «Gracias», susurró. «Ándale, pues», dijo doña Valentina, restándole importancia. «No te quedes ahí parada. Hay más clientes esperando. En casa». Sofía sacó un cuaderno nuevo con tapas azules, sin una sola anotación. El viejo se quedó en un cajón, con la última página que proclamaba, 3.002 pesos. Abrió la primera página del nuevo. Tomó un lápiz y escribió con letra pulcra. 1 de agosto. 27 pesos. Miró la cifra durante un largo rato. De 27 a 3.000 faltaban 2.973 pesos. Otros 2 años. Sintió un peso por dentro, como si cargara una mochila invisible llena de piedras. Pero no era desesperanza. No como la primera vez, cuando 3.000 parecían inalcanzables. Ya se había demostrado a sí misma que podía hacerlo. Escribió debajo, meta, 3.000 pesos. De nuevo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón del escritorio, junto al viejo. 2 cuadernos. 2 intentos. Y una extraña calma en su interior, como después de un largo llanto, cuando las lágrimas se acaban y se vuelve más fácil respirar. Por la noche, Sofía soñó con un cachorro color canela. En el sueño, estaba en el refugio. Hileras de jaulas. Y en cada una, un perro. Ladraban, saltaban, movían la cola. Y uno, color canela con el pecho blanco, la miraba como si la hubiera esperado toda la vida. Sofía abrió la jaula y lo tomó en brazos. Era tibio, suave, olía a leche y a algo dulce. Le lamía la cara y la risa le burbujeaba por dentro, como un refresco. «Eres mío», le decía en el sueño. «Mío». Luego se despertó. La habitación estaba a oscuras. Aún no había amanecido. Sofía se quedó acostada, mirando el techo, y sintió la humedad en sus mejillas. Lágrimas, pero no tan amargas como la semana anterior, no tan desesperadas. «Espérame», susurró en la oscuridad. «De todas formas, iré por ti». Y se volvió a dormir. 2 semanas después de la operación, sonó el teléfono. Su madre contestó y habló brevemente. Luego llamó a Sofía. «Es el doctor Miguel», dijo, pasándole el auricular. «Te busca a ti». Sofía tomó el teléfono y se lo pegó a la oreja. Sofía oyó la voz familiar y cansada. «Mañana se llevan al lobezno al centro. ¿Quieres venir a despedirte?» Su corazón dio un vuelco. «Mañana tan rápido iré», respondió. «Sin falta». Al día siguiente, Sofía llegó temprano a la clínica. El lobezno ya estaba en una transportadora grande, una jaula de metal con rejas a los lados. Gemía suavemente, empujando los barrotes con el hocico. Sofía se arrodilló, metió los dedos por la reja y le acarició la cabeza, las orejas suaves. «Que seas muy feliz allá», le susurró, con la voz temblorosa. «Por favor, sé muy feliz». El lobezno le lamió los dedos. Su lengua era cálida y áspera.
La miraba con unos ojos que parecían entenderlo todo. Llamaron a la puerta. Entraron 2 hombres con el uniforme del centro de rehabilitación. Levantaron la transportadora y se la llevaron. Sofía se quedó junto a la ventana, viendo cómo cargaban la jaula en una camioneta. El motor arrancó y el vehículo se puso en marcha. Lo siguió con la vista hasta que desapareció al doblar la esquina. El veterinario se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. Sofía asintió. En el bolsillo de su chamarra tenía 43 pesos. Todo lo que había logrado juntar en 2 semanas. El primer dinero de su nuevo sueño. La camioneta del centro de rehabilitación se llevó al Lobezno temprano por la mañana. Sofía se quedó en la puerta de la clínica hasta que el vehículo desapareció al doblar la esquina. En su bolsillo tenía 43 pesos. El primer dinero de su nuevo sueño. No sabía que en 3 meses ocurriría algo que haría llorar a su madre. Pero no de tristeza, sino de orgullo y vergüenza al mismo tiempo. Octubre pintó el pueblo de tonos ocres y dorados. Las hojas crujían bajo los pies como totopos. Y por las mañanas, la escarcha brillaba sobre el pasto. Sofía se levantaba a las 6. Como siempre, se ponía su chamarra gruesa y salía a la casa de botellas. En la última página de su cuaderno lucía una anotación. 20 de octubre. 638 pesos. Más lento que la primera vez. Aquella vez había juntado esa cantidad en 4 meses. Y ahora, en 2 y medio. Apenas había alcanzado esa suma. Pero ella seguía adelante, terca, metódica, día tras día. Junto al contenedor de la tienda le esperaba don Pedro. Estaba de pie, envuelto en una vieja chamarra acolchada, y sostenía un termo. «Ten», dijo, extendiéndoselo, «para que no te congeles, terca». Sofía tomó el termo con ambas manos. Estaba tibio, casi caliente. Desenroscó la tapa y un aroma a té de manzanilla dulce emanó de él. «Gracias». Don Pedro exhaló agradecida. Se sentó en el borde de la banqueta y bebió a sorbos pequeños. El té la calentaba por dentro, extendiéndose por su cuerpo como un abrazo. Don Pedro la miraba, negando con la cabeza. «No cualquier adulto aguantaría tanto», murmuró para sí. Su madre empezó a llegar tarde a casa. Sofía lo había notado desde hacía una semana. Antes, su mamá regresaba de la fábrica a las 6 de la tarde, cansada pero puntual. Ahora, el reloj marcaba las 8, a veces las 9. «Mamá, ¿estás trabajando más?», preguntó Sofía una noche, cuando su madre finalmente entró al departamento. Ella se quitó la chamarra y la colgó en el perchero. Sus movimientos eran lentos, pesados. «Asuntos del trabajo», dijo, sin mirar a su hija. «No te preocupes». Pero Sofía lo veía. Veía las ojeras oscuras bajo sus ojos. Veía cómo cojeaba. Seguramente de tanto estar de pie junto a la máquina. Veía cómo se sentaba a la mesa y apoyaba la cabeza en sus manos, como si no tuviera fuerzas para sostenerla. Y también veía cómo su madre, tarde en la noche, cuando pensaba que su hija dormía, se sentaba en la cocina a contar dinero. Colocaba los billetes en pilas. Susurraba cifras para sí misma. Y luego los guardaba en un sobre blanco que escondía en la repisa más alta del armario. Sofía no preguntaba, pero una sospecha crecía en su interior. Silenciosa, insistente, como una comezón en la garganta. Escuchó la conversación por casualidad. Sofía había vuelto de la escuela más temprano de lo habitual. Habían cancelado la última clase. Mientras subía las escaleras, oyó voces detrás de la puerta de su departamento. Eran su madre y doña Lidia. Sofía se quedó inmóvil en el descanso. «¿Por qué tomas turnos extra?», decía doña Lidia con desaprobación. «Te vas a matar. Apenas te sostienes en pie». «Tengo que hacerlo», respondió su madre en voz baja pero firme. «¿Para qué?». Hubo una pausa. Sofía se pegó a la pared, conteniendo la respiración. «Quiero comprarle a Sophie un cachorro para su cumpleaños», confesó su madre finalmente. «El 15 de diciembre. En 2 meses». «Pero si ella tenía el dinero», se indignó doña Lidia. «Ella misma lo regaló por ese lobo. Por eso mismo quiero hacerlo». En la voz de su madre se oía el dolor. «Se lo merece. Ahorró durante 2 años. Y lo dio todo por un animal ajeno. No puedo. Simplemente no puedo permitir que vuelva a ahorrar tanto tiempo». Sofía se quedó detrás de la puerta, y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el edificio. Regresó a su cuarto en silencio, como un ratón. Cerró la puerta. Se sentó en la cama y se abrazó las rodillas. Su madre estaba ahorrando para el cachorro, trabajando horas extra.
Eso significaba que en su cumpleaños recibiría un regalo. Sofía debería haberse alegrado, pero en lugar de eso, sintió un nudo apretado en el estómago. No estaba bien. Ella misma quería ganárselo, demostrar que podía, que merecía el cachorro no por lástima, sino porque había recorrido todo el camino hasta el final. Si su madre le compraba el cachorro, todo perdería su sentido. Sofía recibiría un regalo por compasión, por el sentimiento de culpa de su mamá. No sería su cachorro, sería el consuelo de su madre. Pero si se negaba, su madre se ofendería, pensaría que su hija no valoraba su esfuerzo, que era una malagradecida. La niña se quedó sentada en la cama, abrazándose las rodillas con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. No sabía qué hacer. Afuera, el viento soplaba, arrancando las últimas hojas de los árboles. Abajo, ladraba un perro. Al día siguiente, Sofía se levantó aún más temprano, a las 5 de la mañana. No tomó una bolsa, sino 3. Recorrió todos los contenedores en un radio de 3 kilómetros. No solo los conocidos, sino también aquellos a los que nunca antes había llegado. Regresó 4 horas después. Las bolsas estaban pesadas, llenas a reventar. Le dolía la espalda, le ardían los hombros, pero en las bolsas tintineaban muchas botellas. Más que de costumbre. Don Pedro la encontró en la entrada del centro de acopio. Vio las 3 bolsas y frunció el ceño. ¿Qué te pasa?, le preguntó bruscamente. Te vas a lastimar. ¿Cuánto cargaste, Sofía? Ella dejó las bolsas en el suelo y se secó el sudor. Necesito ir más rápido, respondió con terquedad. Don Pedro negó con la cabeza, pero la ayudó a llevar las bolsas hasta el mostrador. Doña Valentina contó las botellas durante un buen rato, moviendo los labios en silencio. Finalmente, le extendió unos billetes y un puñado de monedas. 51 pesos, anunció. Niña, ¿esto va en serio? 3 bolsas en una mañana. En serio, asintió Sofía, tomando el dinero. Por la noche, Sofía se armó de valor. Su madre estaba sentada en la cocina, bebiendo té. Se veía agotada, con el pelo revuelto y profundas sombras bajo los ojos. Sofía entró. Se sentó frente a ella y apretó los puños debajo de la mesa. Mamá, empezó, y su voz sonó más baja de lo que quería. Sé que estás ahorrando para el cachorro. Su madre se quedó inmóvil con la taza en las manos. La miró, y algo en su mirada vaciló. ¿Lo oíste?, preguntó en voz baja. Sofía asintió. Ayer, cuando hablabas con doña Lidia. Su madre dejó la taza sobre la mesa. El té se derramó, formando un pequeño charco sobre el mantel. No lo hagas, dijo Sofía, mirándola a los ojos. Por favor, quiero hacerlo yo sola. Su madre abrió la boca, pero Sofía no la dejó hablar. Entiendo que quieres ayudar, continuó la niña rápidamente, pero si tú compras el cachorro, será tu regalo. Y yo quiero que sea mi cachorro, el que yo misma me gané. Su madre guardó silencio, observándola durante un largo rato, sin parpadear. Luego acercó su silla y se sentó a su lado. Sofía, dijo lentamente, escogiendo las palabras. Tú ya lo demostraste todo. Ahorraste durante 2 años y luego diste todo el dinero para salvar a ese lobezno. No tienes por qué volver a pasar por todo esto. La niña negó con la cabeza. No, replicó con terquedad. Quiero hacerlo yo sola. ¿Entiendes? Si me ayudas, no sabré si fui capaz. Pensaré que conseguí el cachorro porque mamá sintió lástima de mí. Su madre permaneció en silencio tanto tiempo que Sofía empezó a preocuparse. Luego, la abrazó con una fuerza que le hizo crujir la espalda. Entiendo, susurró. Entiendo, mi sol. Se quedaron así, abrazadas, hasta que el té de las tazas se enfrió por completo. Noviembre llegó con frío y un cielo gris del que no caía ni nieve ni lluvia, solo una llovizna húmeda. Sofía se cubría la cara con el cuello de su vieja chamarra, pero la humedad se colaba de todos modos, enfriándole el cuello. Los guantes se le congelaban y apenas podía mover los dedos para sacar las botellas de los contenedores. En la última página de su cuaderno lucía la anotación, 5 de noviembre, 973 pesos. Faltaban 40 días para su cumpleaños. El 15 de diciembre. Para la meta, 2027 pesos. Sofía se sentó a la mesa por la noche, mirando las cifras y calculando mentalmente. 40 días. Unos 50 pesos al día. Era mucho. Incluso si recogía 3 bolsas de botellas y trabajaba para los vecinos hasta el anochecer. Sería difícil lograrlo. ¿Podré?
pensó, y sintió una punzada de angustia. En los días siguientes, Sofía empezó a tocar todas las puertas. Doña Lidia abrió con cara de pocos amigos. ¿Otra vez tú?, gruñó. ¿Qué quieres ahora? ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó Sofía. Lo que sea. Traerle el mandado. Trapear el piso. Doña Lidia la miró un buen rato y luego hizo un gesto con la mano. Bueno, ve a la tienda y tráeme las bolsas. 10 pesos. Para don Alejandro. Sofía paleó la nieve. La primera nevada cayó a mediados de noviembre, cubriendo el patio con una fina capa. La pala era pesada y sus brazos se cansaron rápido, pero trabajó metódicamente, arrojando la nieve a un lado. 20 pesos, dijo don Alejandro, extendiéndole un billete. Y ya basta, te vas a lastimar. En casa de la tía Nina, limpió un viejo cobertizo, sacando cubetas oxidadas, tablas podridas y telarañas del tamaño de mantas. Trabajó hasta que oscureció, hasta que su madre la llamó exigiéndole que volviera a casa. Cada noche llegaba sucia, cansada, y se quedaba dormida sobre los cuadernos de la tarea. Su madre la despertaba con suavidad y la llevaba a la cama. Sofía, ¿no estás durmiendo bien?, le decía preocupada, mirando las ojeras bajo sus ojos. Para allá, descansa al menos un día. No puedo, respondía Sofía con terquedad. Queda poco tiempo. Su madre tampoco se rendía. Siguió tomando turnos extra, aunque le había prometido a su hija no interferir. Regresaba tarde, cuando Sofía ya dormía, y se escondía en la cocina. Sacaba el sobre blanco del armario, añadía billetes y contaba en voz baja, moviendo los labios. Su plan era simple: si Sofía no juntaba los 3.000 para el 15 de diciembre, su madre le daría lo que faltaba, pero de tal forma que la niña pensara que lo había ganado ella misma. Le metería el dinero en el cuaderno, en el bolsillo de la chamarra, en algún lugar. Doña Lidia se enteró por casualidad. Pasó una noche por allí y vio a la madre con el sobre. ¿La vas a engañar?, preguntó sin rodeos. La madre apretó el sobre en sus manos. No es un engaño, respondió en voz baja. Es una ayuda. No debe sufrir 2 veces. Ya dio todo su dinero por el obesno. No puedo verla ahorrar otros 2 años. Doña Lidia negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Durante 3 semanas y media, Sofía trabajó sin descanso. Cada mañana a las 6. Las botellas. 20. A veces 25 en un buen día. Eso eran 40 o 50 pesos. Las manos se le congelaban. La espalda le dolía, pero no se saltó ni una sola mañana. Después de la escuela, ayudaba a los vecinos. Doña Lidia le pagaba 10 pesos por ir a la tienda. Don Alejandro, 20 por limpiar la nieve. La tía Nina, 15 por lavar las ventanas. A veces lograba visitar a los 3 en un día. Eso sumaba otros 45 pesos. Cada noche, una nueva anotación en el cuaderno. 6 de noviembre, 38 pesos. Total, 1.011. 10 de noviembre, 42 pesos. Total, 1.173. 15 de noviembre, 61 pesos, un día especialmente bueno. Don Pedro le dio 3 paquetes de botellas. Total, 1.320. Sofía contaba constantemente, en el camión de camino a la escuela, en clase, cuando la maestra se volteaba hacia el pizarrón, antes de dormir, mirando el techo. Quedaban 26 días para el 1 de diciembre. A 50 pesos diarios, juntaría 1.300. Sumado a lo que ya tenía, no llegaría ni a la mitad. Tenía que trabajar aún más rápido. A finales de noviembre, por las mañanas ya no podía estirar bien los dedos, entumecidos por el frío y las bolsas pesadas. Su madre le ponía una pomada caliente por las noches, en silencio, con los labios apretados. El 1 de diciembre llegó con un peso en el corazón de Sofía. 2 semanas para su cumpleaños. 14 días. Abrió su cuaderno y miró la última anotación. 1.447 pesos. Le faltaban todavía 1.553. Unos 110 pesos al día. Era demasiado. Casi imposible. Sofía se quedó sentada a la mesa esa noche, y las lágrimas caían sobre las páginas, borrando la tinta. Se las secaba con la mano, pero no paraban. Otra vez no lo voy a lograr, pensaba. Otra vez no podré. 2 años atrás tuvo suerte. Juntó el dinero justo a tiempo, pero ahora el tiempo era menor y el camino igual de largo. Afuera nevaba, en copos grandes, lentos, hermosos. Pero Sofía no miraba. Miraba las cifras en su cuaderno,
y le parecían una sentencia. Al día siguiente, fue a ver al veterinario. La clínica la recibió con el olor familiar a medicamentos y el ladrido de un perro en el cuarto del fondo. El doctor Miguel estaba sentado en su escritorio, escribiendo en un registro. Doctor Miguel, empezó Sofía, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. ¿Podría ayudarle en la clínica? Él levantó la cabeza y la miró sorprendido. ¿Ayudarme?, repitió. ¿Cómo? Limpiando las jaulas, dando de comer a los animales, paseando a los perros, soltó Sofía rápidamente. A cambio de dinero. Me esforzaré mucho. El veterinario se quitó los lentes. Limpió los cristales con el borde de su bata y la miró durante un largo rato, estudiándola. Sofía, dijo finalmente, ya has hecho mucho. Diste todo tu dinero por el obesno. No tienes por qué hacer esto. Lo necesito, lo interrumpió Sofía, con la voz temblorosa. Por favor. Solo quedan 2 semanas para mi cumpleaños. Necesito lograrlo. El veterinario suspiró tan profundamente que sus hombros cayeron. Ven después de la escuela, aceptó. 50 pesos al día. Trabajo hay de sobra. Durante 13 días. Sofía trabajó al límite. Por la mañana, las botellas, 30 a 40 pesos. Después de la escuela, la clínica, 50 pesos. Por la noche, si le quedaban fuerzas, ayudaba a los vecinos, otros 20 a 30 pesos. Entre 100 y 120 pesos diarios. Limpiaba las jaulas de metal, frías, con restos de comida y pelo en las esquinas. Daba de comer a gatos y perros. Llenaba sus cuencos. Paseaba a 2 perros grandes que estaban en recuperación. Tiraban de las correas y le dolían los brazos por la tensión. Estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Se quedaba dormida sobre sus libros de texto. Su madre la encontró varias veces dormida en la mesa. La despertaba y la llevaba a la cama. Sofía, basta, le decía con la voz temblorosa. Descansa aunque sea un día. La niña negaba con la cabeza. No puedo, susurraba. Queda poco tiempo. No puedo. Su madre la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Pero no decía nada. Solo la abrazaba con fuerza. Durante mucho tiempo. En el cuaderno se acumulaban las anotaciones. 2 de diciembre. 105 pesos. Total, 1.552. 5 de diciembre. 123 pesos. Total, 1.841. 10 de diciembre. 96 pesos. No tuvo fuerzas para trabajar con los vecinos. Total, 2.439. 14 de diciembre. El día antes de su cumpleaños. Sofía estaba sentada en la cocina con su cuaderno. Lo abrió en la última página y miró la anotación. 2.973 pesos. Le faltaban 27. Solo 27 pesos. Miró la cifra y sintió que todo se le encogía por dentro. Tan cerca. Tan agónicamente cerca. 27 pesos. 14 botellas. 1 hora de trabajo para los vecinos. Pero mañana era su cumpleaños. Mañana por la mañana su madre la llevaría al refugio. Ya era de noche. Las tiendas estaban cerradas. Los vecinos dormían. Solo podría juntar las botellas por la mañana. No le daría tiempo. Las lágrimas caían sobre la página. Pero Sofía no las secaba. Se quedó inmóvil, mirando los números. En la habitación de al lado, su madre guardaba un sobre blanco en el bolsillo. Allí estaba el dinero, por si su hija pedía ayuda. Pero Sofía no pediría ayuda. Nunca lo hacía. Y eso le rompía el corazón a su madre más que cualquier palabra. 14 de diciembre. Un día antes del cumpleaños de Sofía. En el cuaderno estaba escrito, 2.973 pesos. Faltaban 27. Solo 27 pesos. La niña estaba sentada en la cocina, mirando las cifras. En la habitación de al lado, su madre guardaba en el bolsillo un sobre con dinero, por si su hija pedía ayuda. Pero Sofía no lo haría. Nunca lo hacía. Y eso le rompía el corazón a su madre más que cualquier palabra. La mañana del 15 de diciembre comenzó con un rayo de sol que se colaba a través de los patrones de escarcha en la ventana. Sofía se despertó y recordó de inmediato. Hoy cumplía 10 años. Se sentó en la cama. Se estiró hacia la mesita de noche. Tomó su cuaderno y lo abrió en la última página. La anotación la miraba fijamente. 2.973 pesos. Faltaban 27. Una cifra ridícula después de un viaje de 2 años. La puerta se abrió en silencio. Su madre entró con una sonrisa. Cansada pero genuina. Se sentó en el borde de la cama y la abrazó. «Feliz cumpleaños. Mi sol», susurró.
besándole la coronilla. La niña sonrió, pero sus ojos permanecieron tristes. Gracias. Mamá, respondió en voz baja. Su madre le acarició el pelo. Vístete, dijo misteriosamente. Tenemos planes. Salieron de casa media hora después. Sofía esperaba que su madre la llevara a la parada del autobús para ir al refugio en las afueras de la ciudad. Pero su madre giró en otra dirección. Mamá, ¿a dónde vamos?, preguntó Sofía, mirando a su alrededor. El refugio está para el otro lado. Su madre sonrió enigmáticamente y la tomó de la mano. Ya verás, dijo simplemente. Caminaron por calles conocidas. Pasaron la tienda, el centro de acopio y se detuvieron frente a la clínica del veterinario. En la entrada estaba el propio doctor Miguel, con una chamarra gruesa. Al verlas, sonrió de tal manera que las arrugas se le marcaron alrededor de los ojos. «¡Feliz cumpleaños!». Sofía saludó, asintiendo. «Entra, tengo algo para ti». Sofía miró a su madre. Interrogante. Ella asintió, dándole un suave empujón en la espalda. La niña empujó la puerta de la clínica. Adentro olía a lo de siempre, medicamentos, pelo de animal, algo cálido y vivo. Y en un rincón, en una gran jaula de metal, estaba sentado un cachorro color canela. Se le paró el corazón. Sofía se acercó lentamente, como en un sueño. Cada paso parecía irreal. El cachorro la vio. Se puso de pie de un salto y empezó a mover la cola con tanta energía que todo su cuerpo se balanceaba. Gemía de alegría, empujando los barrotes con el hocico. Color canela con el pecho blanco, exactamente como lo había imaginado cientos de veces. Sofía se arrodilló frente a la jaula y extendió la mano. El cachorro le lamió los dedos. Su lengua caliente era áspera y húmeda. ¿De dónde salió?, susurró, sin poder apartar la vista. El veterinario se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Lo trajeron anoche, explicó. Lo encontraron en la calle, junto a un basurero. Tenía hambre y frío. Lo examiné y le puse sus vacunas. Su madre se arrodilló junto a ella. Le temblaba la voz. Yo pagué las vacunas y la consulta, dijo en voz baja. Fueron 27 pesos. Sofía se giró hacia su madre. La miró durante un largo rato, y las lágrimas empezaron a brotar solas, calientes, incontenibles. Su madre la abrazó y la atrajo hacia sí. Sofía hundió la cara en su hombro, sollozando en silencio. Perdóname, susurraba su madre, besándole la coronilla. Sé que querías hacerlo tú sola, ganar todo el dinero, pero no pude verte ahorrar otros 2 años. Sacó de su bolsillo el sobre blanco, arrugado de tanto llevarlo. Estuve ahorrando para ayudarte, confesó, por si no te alcanzaba. Pero el destino lo decidió así. Trajeron al cachorro ayer, y costó exactamente la cantidad que te faltaba. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había billetes, cuidadosamente doblados. ¿Ahorraste para mí?, preguntó, con la voz quebrada. Su madre asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre el cuello de su chamarra. Lo diste todo por el obesno, dijo, sollozando. 2 años de tu vida por un animal ajeno. No podía permitir que te quedaras otra vez sin tu sueño. Se abrazaron, llorando las dos. El cachorro gemía en la jaula, sin entender qué pasaba. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró al cachorro y luego a su madre. Me lo quedo, dijo con firmeza. Pero los 27 pesos son un préstamo. Te los devolveré. Su madre negó con la cabeza. Sofía, no hace falta, objetó. Si hace falta, la interrumpió la niña con terquedad. Te prometo que te los devolveré. Su madre la miró fijamente durante un largo rato, y luego la abrazó de nuevo con una fuerza que le hizo crujir las costillas. Está bien, susurró. Como tú digas. El veterinario se acercó a la jaula y la abrió. El cachorro salió disparado como un resorte. Corrió hacia Sofía y saltó sobre ella, casi derribándola. Le lamió la cara, las orejas, las manos, por todas partes. Sofía reía entre lágrimas, abrazándolo, apretándolo contra su pecho. Era tibio, suave, olía a leche y a algo dulce. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó su madre, mirándola con una sonrisa. Sofía le acariciaba el pelaje canela, pensando. Recordó al obesno en la jaula junto al portón, sus ojos asustados, como gemía de dolor, como había dado todo su dinero para salvarlo. Amigo, dijo en voz baja pero segura. Lo llamaré amigo. Su madre asintió, secándose las lágrimas.
Es un nombre hermoso, convino. La semana pasó volando. Sofía sacaba a pasear a Amigo todos los días. Le enseñaba trucos. Jugaba con él. Mordisqueaba sus pantuflas. Se enredaba entre sus pies. Le ladraba a su reflejo en el espejo. Era ruidoso, desobediente y absolutamente perfecto. Pero por las noches, Sofía pensaba en el obesno. ¿Cómo estará? ¿Se habrá acostumbrado a su nuevo hogar? Una tarde se acercó a su madre. Mamá, empezó, jugueteando con el borde de su suéter. ¿Podemos ir? Su madre levantó la vista de su libro. ¿A dónde? Preguntó. Al centro de rehabilitación, respondió Sofía. A visitar al obesno. Su madre sonrió. Claro que sí. Iremos el fin de semana. El centro estaba ubicado fuera de la ciudad, en medio del bosque. Un terreno grande, rodeado por una valla alta. Sofía y su madre tomaron un autobús y luego caminaron por un sendero nevado. Amigo iba en brazos de Sofía. Un bulto tibio de pelo canela. Dormitaba, con el hocico apoyado en su hombro. La recibió una empleada del centro. Una mujer de mediana edad con un grueso abrigo. ¿Ustedes llamaron por el obesno? Preguntó. Vengan, se los mostraré. Caminaron por el terreno, pasando junto a grandes recintos. En uno vivían zorros, en otro, venados. A lo lejos, aulló un lobo. Un sonido largo y melancólico. Es aquí, dijo la empleada, deteniéndose junto a un gran cercado. Sofía se acercó a la malla. Dentro corrían 3 lobos, un macho gris adulto, una hembra joven y el obesno. Había crecido. Se había fortalecido. Su pelaje era más denso. Todavía cojeaba un poco de la pata trasera, pero corría, saltaba y jugaba con los demás. Lobito, lo llamó Sofía. Él se detuvo, levantó la cabeza, miró en su dirección y se acercó a la malla. Lento, cauteloso. La había reconocido. Sofía bajó a Amigo al suelo junto al recinto. El cachorro se estiró, olfateó el aire y se acercó a la malla. El obesno y el cachorro se quedaron uno frente al otro, a cada lado del metal, olfateándose con curiosidad, estudiándose. 2 mundos separados por una reja, el salvaje y el doméstico, el bosque y el hogar. Amigo, te presento a alguien, susurró Sofía, acariciando la cabeza de su cachorro. Por él estás conmigo. El obesno lamió la malla. Amigo le devolvió el ametón. Sus lenguas se encontraron a través del metal. Sofía los miraba y sentía que todo estaba bien. Todo como debía ser. Había perdido un sueño y lo había encontrado de nuevo. Lo había dado todo y había recibido más. Salvó una vida y ganó otra. Los 2 amigos se miraban. Y en esa mirada había algo más que un simple encuentro. Era una conexión, invisible pero real. Y Sofía supo que, pasara lo que pasara, esa conexión perduraría para siempre.